Sombrero de paja más grande del mundo. En Argentina esto no existe, pero ahora le metimos un poco más rápido de lo que solemos viajar. Momento de probar el ceviche hippie-japense. Impresionante la cantidad de toritos. Así que nos estábamos bañando con agua mineral. Una de las historias más perturbadoras de la región. Y este video arrancó accidentado. Empezó mal. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Hippie Japa. No saben la emoción que tengo de hacer un video acá, porque desde que entré al parque Simón Bolívar, que es el parque que tengo atrás, es como entrar a otro mundo. Lo veo tan pero tan diferente a todo lo que hemos visitado hasta ahora en Ecuador que me emociona. Hippie Japa es una de las ciudades de la provincia de Manabí que todavía no conocíamos y es conocida como la Sultana del Café. El Parque Simón Bolívar me resulta muy, pero muy especial. Se construyó en 1870 en honor al Libertador, por supuesto. Y vean lo que es esta glorieta espectacular que hay en el centro del parque. Se trajo de Inglaterra y tiene estilo arábigo, por eso es tan llamativa, porque se inspiró en el Medio Oriente. Y vean lo que son estos techitos que tienen los bancos, que están hechos en hierro, pintaditos. El techito medio que no te cubre de nada, pero me parece espectacular y creo que también le hace un poco de honor a el sobrenombre de la Sultana del Café. Este nombre se le dio por la gran producción de café aquí en este lugar y resulta que Hippie Japa a mediados del siglo XIX fue el principal productor y exportador de café del Ecuador. Gracias a la gran producción de café durante mediados del siglo XIX, toda esta zona sufrió un gran y acelerado crecimiento demográfico. Y el nombre La Sultana hace referencia a la elegancia y la riqueza que trajo este grano a toda esta región. Y esta producción se convirtió en el principal motor económico de todo el sur de Manabí. La parroquia San Lorenzo Mártir es uno de los templos icónicos de aquí y es la réplica de la antigua iglesia de madera que existía aquí en el siglo XIX. Esto sí creo que no lo había visto hasta ahora. Clínica móvil es un camión en donde están atendiendo diferentes personas. Aquí estamos a las afueras del mercado. Vean cómo todos los negocios mayormente venden los chorizos. Aquí en el mercado se pueden conseguir los vegetales frescos, la carne, también hay almacén, hay pollo, hay verduras. Acá tenemos todo lo que es la venta de carne, serían como las carnicerías del lugar. A mí siempre me llama la atención porque en Argentina esto no existe, pero sí en el resto de los países de Sudamérica, salvo en Chile que tampoco lo vi, la venta de carnes que no están refrigeradas. O sea, ustedes ven la carne ahí afuera y no están en heladeras. Eso a mí me llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a eso en Argentina, pero cuando salís de la Argentina te das cuenta que es muchísimo más normal de lo que uno cree.
Sí, también cuando entramos al Ecuador, algo que me llamó la atención es que en los mercados aquí sí hay en algunos lados refrigeradores o heladeras, como decimos nosotros, para refrigerar justamente la carne, pero no es el caso de este mercado, por ejemplo, y de muchos otros mercados aquí en el Ecuador o de venta de carne, en donde la tienen así colgadita para la venta sin ningún tipo de refrigeración. A mí todavía esto me parece muy llamativo, pero a ustedes, ¿qué les parece? Donde ustedes viven, en el país en donde sea y en la ciudad en donde estén, coméntenme si esto es algo normal o no, porque si bien pasa en muchos países, no pasa en todas las ciudades o en todos los pueblos de cada uno de los países en donde lo hemos visto. Y ahora sí, una de las joyitas de Jipijapa, este es el monumento al sombrero de paja más grande del mundo. Yo cuando lo vi pensé que estaba abollado ahí, pero no, es la forma, tiene esta formita de este lado y del otro lado la misma formita así como hundido, digamos. Este es el famoso, el mundialmente conocido Panama Hat. ¿Qué significa hat? En inglés significa sombrero, justamente, y tiene una historia súper interesante. El sombrero de paja toquilla es originario de aquí, de Jipijapa, pero adoptó el nombre de Panama Hat porque antiguamente se lo exportaba a Panamá, lo compraba el gobierno justamente para que lo utilizara todo el personal que estaba trabajando en el Canal de Panamá. Y también el presidente Roosevelt fue fotografiado usando uno de estos sombreros allí. Y díganme si el nombre Jipijapa no les ha llamado poderosamente la atención. El nombre Jipijapa se colocó por el cacique Jipijapa, que significa sube y baja por tierra alta y baja. Y esto describe perfectamente la geografía de este lugar, con cerritos, con lomas, con valles, con ondulaciones constantes. Vine a probar el típico ceviche jipijapense porque, como les conté, estamos en la provincia de Manabí y acá la cultura manabita en cuanto a la gastronomía utiliza muchísimo el maní. Por eso el ceviche de aquí lleva también una especie de pasta de maní. Este es un ceviche de pescado y de camarones, tiene el cilantrito típico, el tomatito también que le ponen aquí en el Ecuador, y esta es la pasta de maní que se le agrega para que se convierta en jipijapense. Para el ceviche de aquí es imprescindible ponerle este maní porque he leído que la gente de aquí está tan acostumbrada al sabor que le da que si no tiene maní no lo considera un ceviche directamente. Otro de los ingredientes que hacen único al ceviche jipijapense es que también va con aguacate, con lo que nosotros llamamos palta. Se le coloca al ceviche y así es como se come, y obviamente no pueden faltar los chiflecitos, el plátano verde frito que le da ese crocante que también uno lo pone así, trac, 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 ahí arriba. Ahora sí, momento de probar el ceviche jipijapense. Voy a agregar un poco más de maní porque estuve media tímida, pero me gustó, así que le pongo un poquito más. Esta pastita de maní le da una textura y sabor únicos al ceviche, y el maní, particularmente en la comida manabita, proviene de la herencia ancestral de los pueblos precolombinos como los manteños. E históricamente el maní y el maíz se ahumaban sobre el horno manabita. Para que sepan dónde comí ese ceviche espectacular, es Cevichería La Cabellona. ¡Qué sorpresa! Me encantó el ceviche jipijapense. No sabía si me iba a gustar o no me iba a gustar por el tema del maní, pero la verdad es que no se siente invasivo. Uno le puede poner lo que quiera
Me gustó muchísimo. Tanto me gustó que le llevo uno para Juan para que pruebe, por supuesto, el ceviche de aquí. No se lo va a perder porque me sorprendió. Desde la ruta sí que se puede apreciar el hippie japa, la subida, la bajada, las ondulaciones de todo el terreno. Vean qué impresionante, todo esto es plantación de maíz, todo esto son maizales. ¡Wow! Desde que volvimos a entrar a Ecuador que no habíamos cruzado un peaje y ahora nos toca uno. Lo bueno del Ecuador es que todos los peajes salen lo mismo. $1 para los livianos, después los otros precios no lo sé, pero para nosotros es $1. Llegamos a esta gasolinera, esta estación de servicio, y aquí donde estamos parqueaditos es donde vamos a pasar la noche, que ya nos dijeron que podíamos, que es seguro. Está lloviznando en este momento, pero está bastante lindo acá afuera en la noche. Lo mejor es que nos pusieron en este lugarcito y ahí al lado tenemos agua, así que nos pudimos dar una ducha extra, porque ya nos habíamos dado nuestra ducha del día y ahora nos dimos otra ducha y más tarde antes de dormir nos daremos otra más. Todo gracias a ese agua que sale de esta canilla, de esta llave que está aquí. Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Qué calor que hizo anoche, estamos en la gasolinera, pero lo bueno es que tenemos ese grifo, esa canilla, esa llave de agua, de dónde sacar agua, porque nos pudimos duchar recién nuevamente. Ya se me secó el pelo porque hace mucho, pero mucho calor, pero lo mejor es esto. Pudimos lavar ropa, y eso es algo que necesitaba un montón, porque como venimos de lugares en donde no hay agua potable, teníamos que comprar nuestra agua, o sea, lo que hacíamos era comprar el bidón de 20 litros de agua y cargarlo en nuestro tanque. La pipina de agua la cargábamos en nuestro tanque, así que nos estábamos bañando con agua mineral. Pero ahora que pudimos disponer de bastante agua, porque hacía mucho que no estábamos en una gasolinera en donde pudiésemos cargar agua, gracias a eso acá tenemos toda esta ropita lavada, así que qué emoción, qué felicidad. Hicimos algunos kilómetros y llegamos a Daule y también ingresamos a una nueva provincia, a la provincia de Guayas, que conocimos en el 2024 cuando estuvimos en su capital, Guayaquil. Daule es la capital arrocera del Ecuador y es atravesada por el río Daule, que lo tenemos aquí nomás. Ni bien uno ingresa a Daule, es muy, pero muy llamativo la cantidad de toritos, de motocarros que hay aquí. Es impresionante y también es muy llamativo que no solamente tienen el techito típico del torito, del tuk-tuk, sino que también están cerrados por los costados. Yo intuyo que eso debe ser o porque hay mucho sol o porque llueve muy seguido, pero todos los toritos que vimos tienen el mismo formato, con la diferencia de que muchos los customizan, o sea que les ponen diferentes decoraciones. Impresionante la cantidad de toritos o tuk-tuks que hay. Es la principal movilidad aquí.
Este río, el río Daule, nace en la zona de la presa Daule-Peripa y fluye hacia el sur, atravesando no solamente la provincia de Guayas, sino también la provincia de Manabí. Vean qué interesante este parque que tiene piscinas. Ahora están cerradas, pero calculo que abrirán los fines de semana porque están impecables, están muy bien mantenidas. Acá está la zona de los baños, los vestuarios. Acá hay otra ducha. Me están dando unas ganas de volver a ducharme, por favor. Hace mucho calor aquí y por lo que vi todo esto es una zona de mucha piscina, de mucho balneario, porque aquí hace mucho, pero mucho calor realmente. Esto me recuerda a cuando estuvimos en Guayaquil, que mismo la gente de ahí nos decía, uno acá se baña y sale de la ducha transpirado. Bueno, acá más o menos es lo mismo, porque hace un calorón, un calor húmedo. Daule es la capital arrocera del Ecuador por su inmensa producción de arroz, que es un motor agrícola importantísimo para el país, porque aquí sí que se come arroz, tanto a los ecuatorianos como a los colombianos. A los colombianos también creo que comparten eso de que comen muchísimo arroz y todas las comidas están acompañadas con arroz. No puede faltar el arroz en la mesa. A mí también me encanta el arroz, lo descubrí en el viaje, pero sí lo que puedo decir es que nosotros en Argentina no estamos tan acostumbrados a consumir el arroz en todas las comidas. Se come a veces en comidas específicas, pero no es que nosotros lo usamos de acompañamiento. Entonces eso para mí es llamativo de aquí, pero aquí es muy cultural. Por eso es tan importante Daule, porque es el principal productor de uno de los principales alimentos de aquí. Y ¿saben qué? El río Daule tiene una leyenda y se las voy a contar, amigos. ¿Hace cuánto que no cuento una leyenda? La cuestión es que antiguamente el pueblo Daule tenía un cacique, el cacique Chauma. Este cacique tenía una hija llamada Mina. Pero ¿qué pasó? Resulta que Mina se enamoró de un soldado español, un enemigo de los Daule. Mina, a escondidas, se casó y quedó embarazada del español. Así que imagínense que cuando Chauma, el cacique, se enteró de esto, se enfureció y les lanzó una maldición tanto a su hija Mina como a su bebé. La maldición los condenaba tanto a ella como a su hijo no bautizado a no descansar en paz. Y dicen que cuentan los pescadores de este río que han visto correr a través del río un ataúd de madera entreabierto en donde se podían ver dos cadáveres con una vela encendida. Imagínense estar en este río y de repente ver a un ataúd andante. Esta es considerada una de las historias más perturbadoras de la región de la época de la conquista y mamma mía, la leyenda es conocida como el ataúd ambulante y yo si veo ese ataúd, ¿sabes qué? No me ves ni la sombra, salgo corriendo. ¿Ustedes qué harían si están en el río pescando y de repente aparece un ataúd? Rajemos y jolemos, yo me voy. A mí no me ven ni en fotos ahí. El lugar en donde estoy es un miradorcito que tiene este parque donde se puede ver el río, está muy lindo, tiene sombrita, la verdad que este parque está espectacular. La gente viene a hacer deportes, viene a pasear, traen a los niños a jugar a los juegos. Yo les dije que era un parque, pero no. Es un malecón que se comenzó a construir en el 2017, así que es nuevito, todavía no ha cumplido ni 10 años. Miren si estarán orgullosos de ser la capital arrocera, que hasta en los colectivos, en los buses lo dice, Daule, capital arrocera. Todo esto que estamos viendo son plantaciones de arroz
y lo que leí es que se inundan para controlar principalmente las malezas y las plagas sin la necesidad de usar herbicidas, porque al parecer el agua ahoga las hierbas indeseadas. Otra razón también por la cual inundan los campos es que el agua regula la temperatura de la planta. Yo sinceramente pensaba que el agua las ahogaba, pero no, porque el arroz, la planta del arroz, tiene un tejido especial que le permite llevar el aire a las raíces aunque estén sumergidas. Así que básicamente esa es la razón por la cual estamos viendo todos, pero todos estos campos de arroz inundados. Un campo minado, no de garzas, impresionante. Wow, acabamos de ver 2 casas partidas al medio y hundidas. Todo lo que estamos viendo, ¿ven la ruta? Que al costado la banquina y todo lo que está al costado de la ruta, inclusive las casas, todo ese sector se está hundiendo. Todo el suelo de alrededor de la ruta se está hundiendo y aparentemente todo este suelo es muy inundable justamente y se inunda por causa de las lluvias, por las crecidas de los ríos, y esa es una de las razones por las cuales prosperan aquí las plantas de arroz. Esta zona es como que se caracteriza por estos suelos arcillosos y las fuertes lluvias hacen que el suelo pierda firmeza, y hoy les conté que el río Daule, que proviene de la zona de la represa Daule-Peripa, bueno, las descargas de la represa que se realizan para evitar inundaciones mayores, lo que hacen es generar cambios en el nivel del agua de los ríos, y esto también afecta a la humedad del suelo, tanto que hace que el suelo se hunda como lo vimos. Tremendo río, y vamos a atravesar este puente por el que solo pasa un vehículo, Hay que esperar a que pasen los demás. Bueno, finalmente nos fuimos de la costa medio a los apurones y bueno, hicimos varios kilómetros. La verdad que veníamos despacito, pero ahora le metimos un poco más rápido de lo que solemos viajar. Y este video arrancó accidentado, empezó mal porque nosotros queríamos parar en Portoviejo. Yo tenía todo preparado, el comienzo del video. Este video iba a empezar en Portoviejo, un lugar muy interesante porque es la capital de la provincia de Manabí, un lugar que no conocíamos, que además tiene mucha historia, es conocida como la ciudad de los reales tamarindos, tiene leyendas, tiene mucha gastronomía, y además tiene el cartel de Portoviejo Rock City, que también es una historia súper interesante. Pero ¿qué pasó? La cuestión es que fuimos a Portoviejo y mientras estábamos ahí buscando un lugar para parquear donde pudiésemos estar cómodos con el motorhome, hacía un calor. Estábamos al mediodía y no encontrábamos lugar, dimos un montón de vueltas y la verdad es que no aguantamos más, y yo en un momento le dije a Juan, vámonos, sigamos camino, porque estábamos tan acalorados, pero desesperadamente acalorados, que no tenía sentido parar ahí, porque estábamos viendo que ahí hacía mucho calor y ya estamos agotadísimos del calor. Esa es la realidad. En un motorhome no se vive como en una casa normal, entonces se sufre mucho más
todo lo que son las temperaturas extremas, sobre todo el calor. Y particularmente Puerto Viejo es súper caluroso. Mis respetos a la gente de Puerto Viejo que anda como si nada al rayo del sol a pleno mediodía, porque sinceramente es más fuerte aún que el calor de la costa y es como un vallecito, entonces evidentemente no entra viento por ningún lado y se siente muy caluroso. Una señora de Jipijapa me decía, Puerto Viejo es una olla. Claro, es entendible porque claro, tiene una forma de valle, de olla y el calor se concentra y el sol es muy, pero muy fuerte. Por esa razón no pudimos parar en Puerto Viejo y seguimos camino buscando alejarnos de este calor infernal. Y eso que nosotros ya conocíamos la costa del Ecuador porque en el 2024 hicimos desde Guayaquil hasta Manta todas las playitas de la costa y de ahí habíamos entrado de nuevo para la sierra, o sea que hasta Manta habíamos conocido. Pero la costa del norte del Ecuador es mucho más caliente, es mucho más calurosa. Las aguas del norte son mucho más cálidas que las del centro y del sur, porque hasta Manta nos metimos al agua y la temperatura del agua es otra, es más fresca. Al norte del país es mucho, pero mucho más cálida. Así que ese fue el motivo por el cual nos fuimos de la costa. Ya no podíamos más realmente con el calor. Yo en los videos lo estaba sufriendo muchísimo. De hecho, me pasó lo que nunca me había pasado, que es no quería ir a grabar porque sabía que me tenía que enfrentar al sol del mediodía, de la tardecita, que son los mejores horarios para poder grabar y que las imágenes se vean con luz, con buena luz. Fue tremendo, pero bueno, por ese motivo nos fuimos de la costa y ahora estamos en búsqueda del fresquito que necesitamos para que estos cuerpos sobrevivan a este viaje. Acá siempre les contamos la verdad, la realidad de viajar en motorhome, porque como tiene cosas muy lindas, también tiene otras cosas que no están tan buenas. Y hay que decirlo, porque después si no la gente que sueña con esto sale a viajar y se da cuenta que hay un montón de cosas que no están tan buenas. Así que esa es la realidad de viajar en motorhome. Pero también, como les digo una cosa, les digo la otra. Tiene algo bueno viajar en motorhome, es que uno agarra el vehículo y si no le gusta el lugar porque es caluroso, se busca otro lugar. Por lo menos en países como estos que te da la posibilidad de alejarte de la costa y tener otro tipo de temperatura. Así que como tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Así que para finalizar este video le voy a mandar un flor de saludo a Patricia Virginia Canuso de Bariloche. Gracias Patri por ver los videos, ni bien se publican, y encima dejar mensajito ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Ya saben que quienes quieran participar del flor de saludo tienen que dejar mensaje abajo del video de YouTube y estar suscriptos a Rodando hacia la Libertad, por supuesto. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por ver las publicidades que ya les conté, que es lo que me ayuda a poder monetizar estos videos de YouTube. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.